Muy buenos días, mis amadas hermanas. Estamos súper emocionadas y contentas de poder tenerlas a todas ustedes aquí. Les quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Yamel de Jaramillo y me acompaña mi amada hermana Betsy. Betsy, buenos días. Buenos días, Yamel. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da, aunque estamos cada uno en su casa, el Señor nos da la oportunidad de poder estar unidas y conectadas. Amén. Y bueno, Betsy, estamos aquí y queremos pues explicarle un poquito a las hermanas que tal vez quizás no saben qué estamos haciendo tú y yo a esta hora de la mañana aquí hablando. Pues la idea es que nuestro ministerio hermano Revive Our Hearts inició una iniciativa, valga la redundancia, de tener lo que es un programa diario de conexión en medio de todo lo que estamos viviendo. Y nosotros, entendiendo también la misma necesidad que aplica a cualquier nacionalidad, a cualquier país, hemos querido también unirnos a esta iniciativa y tener un espacio para poder conectarnos. Y decidimos llamarlos arraigadas, porque esa es digamos, el corazón de esto que queremos hacer. Es en medio de momentos de crisis, en medio de momentos difíciles, ¿dónde estamos nosotros arraigados? ¿Dónde está nuestra esperanza? Y parte de todo esto que quisiera compartir con ustedes lo que encontramos en Romanos capítulo 15, versículo 13, que yo creo que recoge muy bien lo que queremos hacer y lo que buscamos con esta iniciativa. Y dice, el versículo 13, dice, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y ese es nuestro propósito con esta iniciativa, es poder compartir un tiempito en la mañana con todas ustedes donde podamos transmitir, más bien dicho, verdad, esperanza y gozo. Yo creo que todo lo que estamos viviendo es capaz de derrumbar, de llenarnos de ansiedad, de temores, de incertidumbre, incluso, ver si yo pienso, de llenarnos de amargura, de molestia, porque realmente esto ha sido algo que ha trastornado los planes de muchas personas. Y este es nuestro deseo, de poder unirnos a ustedes 2 veces a la semana, los lunes y los viernes, a través de este medio y llevar esto, llevar ánimo, llevar gozo, pero sobre todo llevar verdad, porque eso es lo que necesitamos, el poder conectarnos, el poder vivir arraigadas en la verdad de Dios, que es lo único que nos puede sostener, sobre todo, Betsy, yo pienso, porque nosotros no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Y a mí me sorprende cuando vemos, hay aplicaciones que te van dando las noticias por segundo, y esto es algo que no podemos ni siquiera predecir. Yo no te Así, puedo decir, bueno, te puedo leer una noticia de lo que está pasando en este momento, pero quizás cuando yo termine de leerla, sale otra y cambia. O sea, así es. todo este asunto con el coronavirus ha trastornado y nos ha dejado. ¿Qué hacemos? Y yo creo que lo mejor es estar arraigadas en la palabra de Dios. ¿Qué tú piensas de eso, Betsy? Mira, la verdad es que cuando yo vi la iniciativa de Revive Our Hearts, a mí me encantó porque las mujeres funcionamos tan bien cuando estamos unidas. Eso es lo primero. Y también creo que es importante tener un espacio para poder tener como ese sorbito de esperanza, porque miramos hacia las noticias, miramos hacia lo que está sucediendo en nuestra ciudad, por ejemplo, nos miramos a nosotras mismas en el espejo y no encontramos esperanza por ningún lado. Entonces yo creo que este será un espacio donde la mujer puede venir y encontrar un poco de esperanza, y me encanta esta palabra como de perspectiva, como que ver las cosas en su lugar correcto. Entonces eso es lo que este espacio quiere lograr, y me encanta que este espacio no solamente va a estar dirigido por las mismas personas, sino que en cada ocasión tú podrás escuchar de mujeres diferentes
en contextos diferentes, con Claro, realidades diferentes, con las que tú te puedes identificar. así es. Realmente yo pienso que esto es una excelente iniciativa y Ujú. sobre todo así como temprano en la mañana, para entonces que las mujeres puedan Claro, irse a su claro. campo de batalla, A a su día a trabajar en lo día. que Dios le ha llamado. ¿Sabes? Y Betsy, me gustó algo que tú dijiste y es poner la perspectiva en su lugar correcto. Y eso es súper importante porque, o sea, con tantas cosas, tanta información, desinformación que hay, son muchos vientos y ahí es donde debemos, ok, ¿cuál es la perspectiva correcta? No ni siquiera la tuya, la mía, no, ir a la palabra de Dios y ver esa perspectiva correcta. Eso me gustó mucho como tú lo decías. Yamel, cuéntame un poquito de cómo están las cosas ahí donde vives, con relación a la iglesia, los servicios dominicales, ¿qué ha pasado? Mira, ha sido, no sé si eso ha pasado en todas partes del mundo, pero no, acá en Colombia, pues digamos que bueno, sí, es una ciudad grandota, obviamente digamos que la movilidad ha sido un tema, pero el hecho de que ahora definitivamente tú no te puedas reunir, ha movido definitivamente a pastores, líderes, a buscar otras alternativas. Mi esposo y yo servimos a los jóvenes bueno, hemos utilizado plataformas para poder reunirnos con ellos, tener tiempo de oración. Los grupos de WhatsApp yo creo que han pasado también, hemos aprendido a tenerle cariño, por decirlo así, y poder realmente utilizarlos, porque actualmente tenemos uno de los chicos de nuestra iglesia que está en Perú, no ha podido venir, tenemos otro de nuestros jóvenes que es misionero en Brasil, tampoco puede salir, entonces, y está justo en la ciudad donde es el foco de mayor epidemia, por decirlo así, en Brasil. O sea que, y él nos comentaba que ha sido importante el animarlo, escribirle. Entonces yo creo que eso ha sido algo bueno y sí, se ha volcado la iglesia en hacer estudios bíblicos, tener los tiempos de oración a través de la palabra de Dios. Yo misma, pues tengo 2 estudios bíblicos online con las chicas, con 2 grupos diferentes de chicas. O sea que en un sentido lo hemos hecho y hemos visto y hemos apreciado la tecnología dándole un mejor uso a la tecnología. Y ustedes, Y bueno, yo creo que cuéntame. Sí, sí. perdona, No, que tranquila. te decía que yo creo que en tiempos como este, nosotros, por ejemplo, también que estamos en ministerio, mi esposo es pastor, hay un momento en que tú puedes como tener un estrés y decir, ¿qué va a pasar con la iglesia? Pero qué bueno es recordar que la iglesia es de Cristo y Él la sostiene. Entonces, yo estoy convencida que estos son tiempos únicos, que estos son tiempos para los cuales Dios nos ha preparado y creo que no tenemos que temer, porque vemos de generación en generación, desde el inicio de la iglesia, cómo Dios ha sido fiel en sostener a su pueblo. Y entonces el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros tenemos la palabra de Dios y yo creo que no tenemos que tener temor de lo que va a suceder en la iglesia o de qué va a pasar en mi congregación, porque si a nosotros nos duele y si a nosotros nos interesa, ¿cuánto más a la cabeza de su cuerpo, que Él es quien sostiene? Y a nosotros nos Amén. pasa exactamente igual. Moisés está haciendo los sermones en línea, estamos haciendo reuniones con los hermanos para orar. De verdad que son tiempos tan difíciles y tan diferentes. Nunca nos hubiésemos imaginado que esto iba a pasar, pero la verdad que me sostiene y que me trae como a como un sano juicio es que Dios es quien sostiene su iglesia. Y Amén. Dios Amén. ahora, es como que si nos invitara a tener una probadita de lo que era en la iglesia primitiva. Exacto, O sea, exacto. es increíble. No, y una probadita que digamos, en un sentido, no es tan extrema, porque ahora que tú mencionas eso, yo pienso, wow, los cristianos llegó a un punto en que se reunían en catacumbas de noche. Era como, aún así, o sea, es eso, o sea, y yo creo que también, ¿sabes qué? Para que valoremos el congregarnos, para que valoremos el ir y tener al hermano, saludar al hermano, darle un abrazo al hermano. Yo creo que esas son cosas
que como tú dices, Dios ha permitido para que no lo demos por sentado, sino que lo valoremos y que lo empecemos a apreciar y verlo de una manera diferente, que quizás antes uno no, pues, como digo, lo daba por sentado. Exactamente. Yo vi una imagen que quiero compartir con ustedes y es un meme de no sé cómo lo dicen en sus países, pero a nosotros decimos un tapón, que es un embotellamiento de tráfico, y decía, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Exacto, aquí se dice un trancón. Un trancón, exactamente. A veces nosotros damos por sentado muchas cosas. Y yo creo que Dios ahora nos está como removiendo el piso para que nosotros nos demos cuenta que realmente es lo que es importante. Yo creo que eso es muy importante que podamos como valorarlo. Claro, y Betsy, siguiendo esa misma línea, me gustaría entonces que nos compartas eso, o sea, cuál es lo importante, dónde entonces nosotros debemos estar arraigadas y me gustaría que nos compartieras una porción de la palabra de Dios para eso mismo, para traer ánimo a las mujeres que nos están viendo hoy y prepararnos para lo que nos espera el resto del día. Amén. Bueno, yo como esposa, mamá, con una niña pequeña que mis ojeras les muestra un poco de cómo es la calidad de mi sueño. Yo me encuentro día a día diciendo, bueno, yo lo que necesito es amor para amar a mi familia, yo lo que necesito es gozo, yo necesito paz, paciencia, benignidad, bondad, yo necesito fe, yo necesito dominio propio con toda esta avalancha de información, yo necesito templanza. Y honestamente me siento a veces tentada, Yamel, como a fabricar esos frutos o este fruto. Y me recuerdo tanto una ilustración que Paul Tripp hizo en una ocasión de una pareja que no recuerdo si él hablaba de él y Luela, su esposa, o si era de otra pareja. Yo creo que sí. El punto es que había un árbol que daba a la cocina de la casa. La manzana. Exactamente, ¿te recuerdas? Sí, sí, sí. Y entonces, tal cual. Exactamente, ella quería que este árbol se viera con frutos, pero el árbol no daba frutos. Así que el esposo fue a la tienda y compró unas frutas plásticas y se las pegó en las ramas. Aquel árbol parecía una comedia. Claro, un carnaval. Exactamente, se veía falso, era realmente algo que realmente no lucía natural. Entonces yo creo que a veces nosotras como mujeres que queremos servir a nuestra familia, queremos servir a Dios, a veces lucimos así mismo, como con fruto como pegados, porque realmente no es un fruto que sale de manera natural. De forma natural, exactamente, se ve forzado. Entonces, nosotras, al final del día, todo esto que nosotras necesitamos para sobrevivir al aislamiento, a la cuarentena, es el fruto del Espíritu. Pero lo que pasa con el fruto del Espíritu es que no podemos ir a una tienda a comprarlo, ni podemos nosotras mismas en nuestras fuerzas desarrollarlo. Exactamente. Es algo que proviene de Dios y que solamente puede suceder si nosotras permanecemos unidas, permanecemos en Cristo. Entonces, en Juan 15, en el versículo 4 al 5, está Jesús en este pasaje que muchas conocemos y tiene tantas implicaciones, pero nos vamos a enfocar únicamente en esto. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, y a mí me encanta cómo lo dice la nueva traducción viviente, pero lo voy a leer después. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y este versículo a mí me encanta y lo tengo que traer a mi mente una y otra vez. Y quería compartirlo de la nueva traducción viviente porque tiene un lenguaje un poquito más llano. Dice,
pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Así tampoco ustedes pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Entonces, él dice, yo soy la vid, ustedes las ramas. Yo creo que parte de lo que nosotras necesitamos entender es que nosotras estamos unidas en Cristo. Y eso es una obra que Dios hizo cuando nos hizo nacer de nuevo, nos unió a Cristo. Y eso nadie lo puede cambiar. Y hay otra realidad tan poderosa como esa. Y es que aunque estamos unidas a Cristo, nosotras tenemos que permanecer en esa unión. Y me encanta cómo Dios como que ha ligado la obra que Él ha hecho ya y la respuesta de nosotras. Entonces yo tengo que permanecer en Él todo el tiempo. ¿Cómo permanezco en Él? Yo tengo que permanecer en su verdad, en su palabra. Si yo te preguntara, Yamel, por ejemplo, ¿cuáles serían formas en las que tú necesitas permanecer día a día? En los afanes de tu casa, con tu trabajo que trabajas de la casa, tu esposo también en la casa. O sea, ¿cuáles serían formas prácticas en las que tú puedes como llevar a cabo esto y permanecer como unida a la vida? Yo creo que eso que tú dices es súper importante, o sea, esa explicación que dabas de permanecer, o sea, permanecer implica una acción intencional de mi parte. Entonces, claro, yo pienso que no solamente en mí, sino también pienso en muchas otras que ahora como que se complica más la situación porque tienes al esposo, a los niños, o sea, todo en la casa. Entonces, ¿cómo hago? Y yo creo que algo que puede ayudar es organizar el tiempo. Yo sé que a veces quizás muchas mamás dirán, bueno, pero yo lo hacía si los niños iban al colegio o la escuela en casa, pero yo creo que sí, que hay que ser bien intencional en eso, en organizar tu tiempo y bueno, sacar tiempo para todo el mundo, pero que nunca falte, como tú dices, el primero buscar al Señor y buscar su palabra, porque si no, vamos a terminar como la fruta intentando pegarme la manzana, porque me gustaba mucho lo que tú decías de todo lo que pues tú estás pasando con una bebé y pienso en esas mamás que al igual que tú tienen un bebé, o sea, tú necesitas paciencia, gozo, o sea, todos los frutos del espíritu, pero en ti misma tú no los vas a sacar porque con sueño, cansancio, o sea, son cosas que son reales, pero ahí toca ser bien intencional. Entonces, claro, va a requerir, sin lugar a dudas, un esfuerzo extra de tu parte. Y yo creo que eso puede ser una cosa que ayude. O sea, bueno, ok, vamos a organizar y en momentos sí, por ejemplo, toca parar y hacerle caso al esposo para que no me miren mal o no digan que yo no le hago caso o que lo ignoro. O sea, toca hacer ese tipo de ajustes. Pero creo que la clave siempre es el Señor. O sea, amén. No, yo creo que eso que tú dices es vital. Nosotras tenemos que estar en la palabra. O sea, y algo que me llama mucho la atención es que a veces como mujeres nosotras queremos, como pensamos, bueno, yo estoy en la Biblia, voy a permanecer en Cristo y eso es lo que me va a dar a mí mi unión con Cristo. Y eso es completamente al revés. Yo tengo que recordarme porque yo estoy unida a Cristo. Entonces, yo corro a su palabra y yo dejo que esa palabra permanezca en mi mente y la medito y la creo y la hago mía y la vivo por la fe. Yo creo que nosotras, mis hermanas, necesitamos entender eso y es que nosotras tenemos en Cristo todo, absolutamente todo lo que necesitamos y necesitamos permanecer ahí. Pero tú sabes una cosa, Yamel, que a veces también nosotras pensamos que para nosotras tener el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, nosotros tenemos que sentirnos de una forma específica. Exacto, y eso es súper importante que lo menciones. Exacto, porque nosotros lo que tenemos que estar
siendo intencionales, como tú dices, en permanecer en la verdad, en creer la verdad. Pero nosotros tenemos que creer por la fe que todo lo que Dios ha dicho y todo lo que hay en Cristo está disponible para mí. A mí me encantó la prédica del pastor Sugel en Arraigadas, verdaderamente, que por cierto, esos videos van a estar disponibles muy pronto. Cuando él decía que toda la plenitud de Dios está en Cristo. Uy. Y toda la plenitud de Cristo está en mí. Tú sabes algo, Betsy, y perdón que te interrumpa, que puedo dar como testimonio, que en un momento que estuvimos compartiendo al final de la conferencia, hablando con las mujeres, esa fue una de las frases que más impacto tuvo. Y a mí también me llamó muchísimo la atención, o sea, que me alegra que tú hayas puntualizado eso, porque esa es una realidad y es una verdad que deberíamos tenerla como siempre muy fresca y muy presente. Amén, amén. Yo creo que nosotras como mujeres tenemos que creer eso, pero creerlo, o sea, por la fe. Y yo estoy ahí en medio de mi caos en la casa y estoy frente a, por ejemplo, a mi estufa o lavando los platos cuando yo siento que voy a explotar, porque ya me han dicho, mami, más de 1 millón de veces, o porque otra vez tengo que limpiar el piso porque botaron algo. Ahí yo tengo que creer por la fe. Yo estoy en Cristo y el fruto del Espíritu está en mí. O sea, si yo permanezco, Él es el que va a producir ese fruto en mí. Yo tengo que creerlo por la fe. Entonces, y Betsy, perdón, hay que te interrumpa. Ajá, y yo creo dale. Y creo que también pensando en eso, a eso súmale que lo que estamos viviendo. O sea, estás ahí, pero entonces de repente lo que tú decías, estás oyendo las noticias, están cerrando fronteras, aumentan los números de infectados, las personas que están falleciendo, o sea, y cuando pensamos y vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Europa, yo particularmente pienso, nosotros estamos como 15 días detrás de Europa. Así es. Entonces es como, y a veces me preocupo y pienso, Señor, ¿qué va a pasar en Latinoamérica? Porque hay una realidad, nosotros no somos Europa en cuanto a muchas cosas y pienso en eso, pienso en muchos de los países de Latinoamérica, pero es como tú dices, pero en esos momentos que uno se empieza a sentir angustiado de qué va a pasar esta semana para nosotros, es como, ok, volver y pensar eso, o sea, que estoy en Cristo, estamos en Cristo, Dios es soberano, o sea, es recordártelo, porque de verdad es que si no, nuestra fe se va a ver muy, muy atacada. Y como te digo, esperar esto que va a pasar en estas próximas 2 semanas que nos vienen, es como, y ahora es cuando realmente necesitamos, ok, Señor. Pues, ajá. No, y alguien puede decir, Betsy, que yo no tengo idea de cómo se permanece en Cristo, porque eso es como un concepto muy abstracto, pero déjame decirte que tú sí sabes, porque tú sabes permanecer en las redes sociales. Tú sabes entretener un pensamiento de ansiedad y dejarlo ahí dando vueltas que te está volviendo loca. Entonces, y te vuelves más loca tratando de ver cómo vas a solucionar ese pensamiento de ansiedad, o sea... exactamente, nosotros sabemos cómo permanecer viéndonos a nosotras mismas y haciendo como un drama porque no podemos si somos insuficientes. O sea, nosotras sabemos permanecer, Lo que pasa es que permanecemos en las cosas incorrectas. Entonces, lo más cómodo. Exactamente, por eso que dice, apartados de mí, nada pueden hacer. Amén. Entonces, mi mensaje de aliento a las hermanas que nos están viendo en este momento es que todo lo que tú necesitas está en Cristo. Amén. Y todo lo que está en Cristo está disponible para ti. O sea, si tú eres una hija de Dios, toda la plenitud de Dios está en Cristo. Amén. Toda la plenitud de Cristo está en nosotras, pero nosotras tenemos que creerlo por la fe. Amén. Yo tengo que, a veces, honestamente, yo tengo que levantarme de mi cama y yo tengo que sentarme en mi cama y hablarle a mi propia alma, aunque Amén. Parezca una loca, y decirle, alma mía, pon tu esperanza en el Señor. Y decirme estas verdades. No es verdad que no puedes sobrepasar este día, porque toda la plenitud de Cristo, mira, Yamel, dice la palabra de Dios, que el mismo Espíritu
que levantó a Cristo de los muertos. ¿Tú sabes lo que se necesita para levantar a un muerto a la vida? Está en nosotros. Eso yo necesito recordármelo cuando no duermo, cuando estoy cansada, cuando veo que el día comenzó y ya yo estoy cansada, ya yo lo que quiero es volverme a acostar, literalmente. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está en mí. Yo tengo que creerlo. Yo tengo que creer que el gozo de Cristo está en mí, que la paz de Cristo está en mí, que la paciencia, que la bondad, que el dominio propio está en mí, pero yo necesito creerlo por la fe. Por eso es que la vida cristiana no es fácil, porque es una batalla espiritual y esa es la verdadera armadura de Dios. Yo diría que es una batalla doble, porque aparte de ser espiritual es una batalla contra ti misma, o sea, porque Claro, es claro que literalmente ir en contra de mi zona de confort, de lo que a mí me gusta, de lo que yo entiendo, de lo que yo quiero, o sea, es literalmente ir en, o sea, y aparte también lo que tú dices de lo que es la batalla espiritual, o sea, no es tan fácil, o sea, requiere mucho. Y va muchísimo más allá de que tú me digas, ay, Betsy, pero es que no entiendo porque yo hice mi devocional y ya yo leí mi Biblia y como quiera yo no tengo gozo, yo no tengo paz. Es que es una constante. Permanecer es permanecer. O sea, permanecer no Yo creo es que esa es la palabra clave, es permanecer. Exactamente. Entonces, si tú quieres ver a un árbol dando fruto, tú lo vas a ver plantado todo el tiempo. O sea, tú no puedes ver ese árbol luego acostado en la acera de una calle con las raíces para arriba dando fruto. O sea, no. Jamás. Tiene que seguirse nutriendo sus Uh-huh. raíces del alimento, de la palabra de Dios. Tiene que seguirse nutriendo, meditando esa verdad y no solamente dejándola ahí, sino creyéndola. Claro. Entonces, yo quiero retarte a ti que nos estás escuchando y me reto a mí misma porque estamos hechas del mismo material. Literal. A que en el día de hoy tú puedas creer por la fe. Amén. Que tú tienes todo lo que tú necesitas en Cristo. Amén. Amén. Que que el trono de la gracia, dice Hebreos 4, está abierto para que tú puedas ir en busca de ese socorro oportuno que tú necesitas. Y tú puedes entrar a ese trono con confianza, sabiendo que tú puedes recibir lo que tú necesitas. Así que el Señor nos ayude a que en ese momento, cuando yo me recuerdo en uno de los programas de Erin Davis, creo que está traducido Más allá del tiempo de baño, ella decía que hubo un momento en su casa que ella estaba tan desesperada, que ella estaba tan como cansada, que ella veía las llaves de su carro y ella fantaseaba con la idea de escapar. Y si yo dejo esta familia y me voy. Y salgo huyendo en buen dominicano. Así llegó el punto, o sea, como que a veces uno pierde el juicio. En ese momento, mi hermana, recuerda, tú estás en Cristo. Amén. Y en Él tú tienes disponible a tu disposición todos los recursos del cielo. Amén. Créelo por la fe y abraza esa verdad, porque es lo único que realmente nos va a mantener exhibiendo el fruto del Espíritu y siendo mujeres llenas de gozo y de paz y de paciencia y de benignidad y de bondad y de fe y de dominio propio y de templanza. Amén, amén. Betsy, gracias por haber estado con nosotros este día, por traer esa palabra de ánimo, por animarnos y recordarnos la importancia de permanecer pegadas de esa vida. Y como tú decías, me gustó mucho el ejemplo que ponías de las raíces y del árbol. Ningún árbol va a dar fruto con las raíces fuera de donde debe de estar, de donde debe nutrirse. Y que esa sea esa palabra de ánimo para esta semana, para todas nosotras. Amén, amén. Recordar el estar arraigadas en la palabra, en su verdad, porque es conociendo su verdad que vamos a poder enfrentar lo que nos va a tocar enfrentar esta semana, que solo Dios sabe lo que va a traer esta semana. Y también hablando de esta semana, lo que sí podemos decirle que sabemos que es, pues lo que vamos a tener esta semana en Aviva Nuestros Corazones. Queremos aprovechar y animar a las hermanas
que no se olviden que seguimos en nuestro reto de Mujer Verdadera 365. El día de mañana ya iniciamos con Segunda de Samuel, Betsy. Ya vamos por Segunda de Samuel. Entonces queremos animarlas a que sigan ahí, que sigan escribiendo, que sigan animándose unas a otras, porque eso es lo que queremos, crear, como tú decías, cuando las mujeres nos unimos, cosas pasan y verlas a ustedes conectadas, animándose una a otras, compartiendo lo que han aprendido de los capítulos de la Biblia. Ha sido muy bueno para nosotras poder leerlas, poder ver cosas, como yo siempre he dicho, que yo no había visto, pero qué bueno es que otra persona me, mira, yo aprendí esto, y yo, mira, yo no me había percatado de eso. Y si tú te estás uniendo ahora, no te sientas mal, agárralo a partir de Segunda de Samuel y bueno, vas a terminar en marzo del año que viene, pero no importa, la idea es que te unas y que puedas también leer junto a nosotras lo que es nuestro reto. Les recordamos quizás a ustedes que no conocen o son nuevas para el ministerio, tenemos 2 podcasts que salen, uno diario a través de lo que es el podcast de Mujer Verde, de Aviva Nuestros Corazones, que esta semana precisamente seguimos con En Busca de Dios. Yo creo que es un programa muy acorde a lo que estamos viviendo y es parte de lo que necesitamos, Yamel, en este tiempo. O sea, te digo que Dios organiza todo de una manera increíble y yo me sorprendo muchas veces porque ni que uno se hubiese imaginado esto y cómo Dios ha ido guiando. Y también tenemos a Betsy los martes con lo que es el podcast de Joven Verdadera, que el día de mañana Betsy va a estar hablándole un reto a la generación Z. Si ustedes si ustedes como yo no saben lo que es la generación Z, sintonicen mañana el podcast de Betsy, que va a estar hablando un poquito sobre eso. Y seguimos con nuestros blogs, el de Maestra Verdadera y el de Mujer Verdadera. Seguimos también en esa misma línea de qué hacer en tiempos de crisis y en tiempos de lo que estamos viviendo. Como les decíamos al principio, tratamos de ser sensibles a lo que estamos viviendo y como siempre con la intención de llamar a la mujer a lo que es el gozo, la plenitud en Cristo, y eso es lo que buscamos. Y antes de orar para terminar, quisiéramos, Betsy, compartir unos consejos prácticos de cómo hacer en este tiempo. Y yo pensaba, y creo que hablando contigo te lo comenté, que pensaba mucho en los viejitos, en los abuelitos que tal vez no son tan tecnológicos y no saben manejar todas estas plataformas. Quizás a ustedes que nos están viendo y conocen de los abuelitos que van a sus iglesias, llámenlos, llamarlos por teléfono, una llamada, ¿cómo están? Voy a orar por ti. Yo creo que eso es parte también de ser iglesia y de que los abuelitos se sientan tomados en cuenta. O sea, que eso puede ser un consejo práctico de llamar a los abuelitos de nuestra iglesia. Toma 1 o 2 a la semana o al día, como el Señor te vaya guiando, pero llamen a los abuelitos y prestémosles atención, que yo creo que en este momento lo van a apreciar mucho. Y si ustedes tienen algún consejo práctico de lo que han hecho, en la sección de comentarios, pónganlos también ahí para que puedan compartir con otras hermanas. No sé si tú tienes algún consejito práctico. Sí, mira, Yamel, déjame decirte que Moisés y yo hemos estado llamando a 2 o 3 parejas cada noche y le preguntamos cómo están, cómo podemos orar, oramos unos por otros, pero llamamos por el teléfono, no es que estamos llamando por nada tecnológico. Mira, Yamel, ese es como el highlight del día. Es tan poderoso, es tan hermoso orar juntos y de verdad les animo a que lo hagan algo como una cita. Todos los días a esa hora estamos llamando a alguien. Yo pienso que tú dices eso, Betsy. En mi época de adolescente, que asumo que más o menos la tuya, estamos más o menos cercanos. Yo sé lo que tú me vas a decir, cadena de oración. No, hombre, no iba a decir eso. Okay. Lo que iba a decir es que en mi época era por teléfono que nos llamábamos. O sea, no había, o sea, que crees que es muy bueno eso que tú dices, que es simplemente llamar por teléfono y no, bueno, que el hermano no tiene WhatsApp, llámelo por teléfono. Yo no te digo por qué te lo digo eso que tú dices del teléfono, que ayer en un grupo de mis amigos de ya tú sabes, antaño, dice una hermana, pero ustedes no se recuerdan que antes era por teléfono que orábamos las cadenas de oración. Ah, exacto. ¿Tú te acuerdas cuando, por lo menos en República Dominicana, que salió la función de llamada en conferencia? O sea, ay.
Yo no sé si eso sucedió en algunos países, Mira, pero en ahora nuestro ya país, puedes llamar a varias gente al mismo tiempo con el claro, por eso es teléfono. que Nosotros hablamos digo. como con 4 parejas. Excelente, eso está súper bien, Betsy, muy buena idea. Bueno, entonces vamos a orar para cerrar este primer día de arraigadas y pedirle al Señor que sea con nosotros en este día. Entonces les invito a que Amén. oremos. Padre, Señor, gracias por este día, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por Amén. tu gracia, Señor, que es una gracia inmerecida, Señor, porque no la merecemos. Gracias, Señor, por este día y por el aliento, Señor, de recordar que debemos estar arraigadas en tu palabra, Señor, que es en ti, Señor, que debemos permanecer para poder dar fruto, Señor, de acuerdo a tu gracia y a tu misericordia. Señor, seguimos orando por el mundo, Señor. Padre, todo esto nos ha traído muchas cosas, ansiedad, miedo, incertidumbre, pero qué bueno, Señor, es saber que podemos venir en ti, Señor, y encontrar ese socorro, Señor, que necesitamos en este momento. Señor, Amén. tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y apelamos a eso, apelamos a tu misericordia, Señor, y a esa dosis que necesitamos para el día de hoy, para enfrentarnos a lo que nos viene, Señor, en cada una de las circunstancias que pueda estar cada una de nuestras hermanas que nos está mirando. Y te pedimos por cada una de ellas, Señor, te pedimos que las bendigas, Señor, y te pedimos una vez más, Señor, por el mundo, que una vez más, Señor, el mundo pueda voltearse a ti, Señor, y mirarte a ti, Señor, y pueda buscar tu rostro, Señor, para encontrar salvación. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que nos bendiga, Señor, y pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Betsy, gracias una vez más y a todas ustedes. Gracias por tenerme aquí, Claro que gracias. sí, Ya no puedo esperar para claro que sí. recibir ánimo y aliento de mis otras hermanas. Amén, así es. Y eso que tú dices, el viernes nos volveremos a ver aquí con otras de nuestras hermanas del equipo de Aviva Nuestros Corazones y amigas del ministerio que también estarán compartiendo con ustedes. Así que muchas gracias, las queremos mucho y muchas bendiciones. Bueno, Chao. por aquí sí nos podemos abrazar. Así, claro, un abrazo. Las queremos, chao. Bye.